En el mundo de los audífonos inalámbricos la competencia está bastante reñida. Cada vez hay más marcas ofreciendo más alternativas a un precio bastante competido. Si hay una marca que ha sabido mantener el pulso en esta competencia son los de Soundpeak, que cada vez sorprenden con sus nuevos lanzamientos y lo bueno es que han sabido mantener el equilibrio entre calidad-precio. Hoy revisaremos el último lanzamiento de la marca, los Soundpeak Engine 4, los primeros audífonos coaxiales con driver dual dynamic. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de estos últimos audífonos de Soundpeak. Precio. Ya sabemos que los de Soundpeak siempre tratan de mantener los precios bajos sin sacrificar calidad y diseño. Y en este caso, en los Engine 4 no son la excepción. El precio estará en $75, unos 1.350 pesos mexicanos aproximadamente. El lanzamiento será el 6 de junio, todavía no salen al mercado. Estén atentos porque en la página oficial probablemente pongan alguna promoción por lanzamiento, poniéndolo un 10, un 15% de descuento y te puedes hacer con estos audífonos de excelente calidad a un precio aún más contenido. La marca tiene un amplio portafolio de audífonos inalámbricos que cubren todos los gustos, con cancelación de ruido, con driver dual, con gomita, sin gomita. Te invito a que visites la página oficial para que veas que tienes una variedad enorme donde escoger. He revisado varios productos de la marca en el canal y ya me esperaba lo que me iba a encontrar en estos Engine 4. La marca se preocupa por ofrecer productos de excelente construcción y diseño, y estos no son la excepción. Desde la cajita, que ya es una cajita bastante genérica para los audífonos de Soundpeak, más o menos manejan este tipo de cajita en casi todos. Es con el acabado de espejo y el color es Dark Indigo Black, que para mí es como una especie de café. Los auriculares bastante reducidos en tamaño, con un diseño elegante y sobrio. En la parte superior van a tener el touch con el logo de la marca, patrón lateral con rombos, que al incidir la luz le da un toque elegante y diferente. Tienen esta parte transparente para que puedas ver parte de la tecnología y los drivers insertados en los audífonos. Están hermosos por donde los mire, muy elegantes y discretos. Y de la ergonomía, ¿qué les digo? Pesa cada uno 6.5 gramos. Les decía que tenían 2 pares adicionales de gomita para que tú pongas la que mejor se adapte a ti. Cada auricular viene marcado rojo el derecho y azul el izquierdo. Al ponerlo solamente tienes que introducirlos en el canal auditivo, dar una especie de giro y mire cómo queda. De frente no sobresalen tanto. Al darle el giro no tienes la sensación de que se van a caer. Se siente bastante bien aprisionado, pero sin que tengas una presión excesiva en el canal auditivo que te sientas con el oído tapado. Especificaciones. Lo que hace diferente a esos audífonos de Soundpeak Engine 4 no es el diseño. El diseño está bonito, la verdad es que es un diseño bastante atractivo, pero lo que los hace diferentes es que son los primeros audífonos coaxiales con driver dual dinámico. Tienen un woofer de 10 milímetros y un tweeter de 10 milímetros también. ¿Cómo te quedó el ojo? Si no entendiste, te lo traduzco. Vas a tener un sonido de alta resolución que vas a poder disfrutar por horas. Y si eres más técnico, el códec que emplean es el LDAC. No tienen cancelación activa de ruido, pero no la vas a extrañar. La calidad del sonido es excepcional. Me dio mucha curiosidad saber por qué sacrificaron la cancelación activa de ruido tan de moda en la mayoría de los audífonos de casi todos los competidores del mercado y prefirieron este driver dual dinámico coaxial. Y es que no extrañes la cancelación activa de ruido. El sonido es de alta definición y lo vas a disfrutar en cada nota que escuches. Los agudos son claros, los graves donde tienen que estar y los medios la verdad que muy equilibrados. Es un sonido de alta definición redondo por donde lo veas. Sí tiene reducción de ruido en la llamada para que tu voz se oiga más clara y no tengas interferencias o ruidos externos. Eso sí tiene. Conexión estable por medio de Bluetooth 5.3. Latencia ultra baja de 70 milisegundos. Lo vas a poder usar para juegos. Puedes seleccionar la opción en la aplicación de Soundpeak, una aplicación nativa para todos los auriculares de la marca. Una cosa que también me gusta es que tiene conexión multidispositivo. No tienes que desconectarlo de uno para conectarlo a otro. Controles touch en esta parte del panel donde viene el logo y los controles típicos de toda la vida. 2 toques, bajar y subir. Bueno, bajar y subir volumen aquí es en el izquierdo deslizas hacia abajo y en el derecho subes. También tiene certificación IPX4, es decir, lo vas a poder usar para hacer deporte. Si te cae un chubasquito o el sudor, no le va a ser ningún problema. Para hacer deporte están bastante buenos porque no sientes que se te vayan a caer nunca. Si sientes que están bien embonados, yo sé que es un acto de fe creerme que el sonido de estos Soundpeak Engine 4 son una delicia, pero se los recomiendo totalmente, señores, están a otro nivel. Y si lo comparo con otros de la marca, estos Opera, el sonido es prácticamente igual.
Batería bastante generosa, tiene 50 mAh cada audífono y la cajita tiene 350 mAh que te va a dar para unas 12 horas de uso continuo de música, bueno, 12.5 si los usas con iPhone, 12 horas, media hora menos si los usas con Android, y la cajita te va a dar para 2.5 cargas adicionales. Se carga la cajita y los audífonos en 2 horas, así que por problemas de batería no vas a parar, vas a poder estar usando los audífonos y oyendo música hasta que te quede la oreja caliente. Vas a poder controlarlo por medio de una aplicación de la compañía SoundPit, donde ahí conectas todos los dispositivos. También puedes conectarlo a cualquier dispositivo que se deje conectar por medio de Bluetooth sin pasar por la aplicación. Con esta aplicación vas a poder optimizar algunos parámetros, como puede ser el caso del ecualizador, para escoger uno de los presets que ya tiene. Yo tengo el pop. Hacer un ecualizador personalizado. Poner en modo juego. Habilitar las funciones o deshabilitar las funciones touch. Aquí puedes medir el nivel de batería y tienes en la tienda los auriculares que ofrece la marca, que como pueden ver tienen una gran variedad de productos. También podrás actualizar el firmware de los dispositivos. Ya yo actualicé esto y es una ventaja que tengas esta aplicación. Es compatible con iOS y Android para mantener tu dispositivo actualizado. En resumen, señores, que si recomiendo estos SoundPit Engine 4 totalmente. Pensé que iba a extrañar la cancelación activa de ruido, pero con el driver dual coaxial dinámico, la verdad que es una locura el sonido. Por el precio, que son unos $75, 1.350 pesos mexicanos. Recuerden que los lanzan el día 6 de junio a nivel mundial. Estén atentos del lanzamiento en la página y en las distintas redes sociales de SoundPit, porque van a lograr tener un descuento seguramente en el lanzamiento. Con estos SoundPit Engine 4, la marca ha dado en el clavo, sobre todo para ese público audiófilo que quiere algo diferente, no lo tradicional de cancelación activa de ruido. Desde el punto de vista personal, cuando tiene cancelación activa de ruido, sí te aísla del mundo, pero como que pierde cierta calidad el sonido. En el caso de esto, con el driver coaxial dual, es una maravilla que vas a disfrutar en cada canción. Estos vendrían a ser la alternativa a los Opera, que con tanto bombo y platillo la marca lo anunció, pero por alguna razón extraña, que no sé qué pasó, nunca salieron al mercado, todavía no salen, están ahí como anunciados como parte del catálogo, pero no han salido a la venta para nadie. Y esto ha sido todo, señores. Era solamente un video cortito para compartirles mis impresiones sobre estos Engine 4, el último lanzamiento de SoundPit. Espero que el video les haya resultado de utilidad. Si tienen alguna duda, no olviden en dejarme un comentario, dejar un like, por supuesto, que no te cuesta nada, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende el video y nos vemos en un próximo video en la próxima semana. Pero para que eso pase, primero te invito a suscribirte, porque si no estás suscrito, YouTube no te avisa de que publico un video todas las semanas. Nos vemos la próxima semana.